Hola amigos de Udipro, bienvenidos a otro vídeo y hoy tenemos un colaborador de lujo, Eduardo Jáuregui, que es uno de los referentes del humor en este país y sobre todo el humor positivo, porque así se llama, él es fundador de Humor Positivo, ¿vale? Humorpositivo.com es la página web. .com, ¿vale? Si entráis en la página vais a ir a ver un montón de material, ha escrito un montón de cosas. Eres profesor universitario, ¿no, Eduardo? Sí, ¿correcto? Profesor en la Universidad de San Luis. Bueno, pues de hecho su proyecto de estudios universitarios fue sobre el tema del humor. ¿Vale? Yo, empecé ya en la licenciatura con un proyecto sobre el humor, que me vino un poco así, y descubrí que era un tema tan interesante, sobre todo porque no tenemos ni idea de lo que es el humor, es lo interesante del asunto, que acabé haciendo una tesis doctoral de 600 páginas, aburridísima, aburridísima, os aseguro, sobre el tema del humor. Luego ya escribí otras cosas más divertidas, pero esa fue muy aburrida. Bueno, entre otras cosas, Eduardo es un gran escritor y a mí hay varios de sus libros que me engancharon y que me motivaron para montar este proyecto de Udipro. Uno de ellos es Alta Diversión, que con él descubrí muchas cosas que se hacen en las organizaciones, y uno de tus libros que me ha gustado mucho es el Amor y Humor, porque creo que amor y humor están muy conectados. Efectivamente. Y hay veces que a la gente le cuesta verlo, pero creo que el amor y el humor están interconectados. Sí, sí. Son dos grandes misterios y tienen mucho que ver. Y bueno, y además contamos como Eduardo como colaborador de Udipro en conferencias, en talleres. Bueno, ahora él nos va a explicar un poquito, ¿vale? Eduardo, así, de sopetón, ¿cuáles son los beneficios del humor en la persona? ¿Por qué una persona tiene que tener un sentido del humor desarrollado? Es importante, es muy importante. Hombre, yo creo que lo más evidente es que el reírse sienta bien, ¿no? O sea, podemos hablar luego de la dopamina, ¿no? y de lo que hay por dentro, ¿no? Pero sobre todo uno cuando se ríe se siente bien y por lo tanto cuando uno ríe es una forma ya de, por un lado, disfrutar más de la vida. Si nos sentimos mal, de endulzar la píldora, ¿no? o de pasar un poquito mejor ese mal trago. Y si conseguimos que otra persona ría, ¿no? En ese aspecto interpersonal, es también como un regalo que hacemos a la otra persona, ¿no? Entonces es una forma que podemos utilizar y lo utilizamos, de hecho, de forma estratégica, más o menos cucamente, ¿no? para intentar disfrutar más de la vida, para intentar superar los problemas y también para endulzar la vida a los demás y bueno, pues hacer que esta vida sea un poquito más llevadera. Y en el mundo profesional, en el mundo laboral, en las organizaciones, ¿cuál crees tú que son los beneficios que da el sentido del humor en un ambiente que se ha tildado como serio, que es la empresa? Claro, sí, y la seriedad ante todo, ¿eh? Por favor, Ángel. Pero no, yo suelo decir que en la empresa y en el mundo del trabajo, serio, el humor tiene una importancia, no es lo principal, porque lo principal son otras cosas, ¿no? Tienes que pensar en ese producto, en ese servicio, hacerlo bien, conseguir venderlo, o sea, hay unas cosas que son más importantes que el humor. Pero no olvidemos es que el humor también es importante, o sea, no es algo trivial, ¿no? Tiene muchísimos beneficios. Uno también es el evidente, que lo he mencionado en la parte personal, es que en el mundo del trabajo, como bien sabes, hay muchísimo estrés, las emociones negativas son muy habituales, porque es muy difícil lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y hay problemas y no nos entendemos bien, hay tensiones, etcétera, ¿no? Entonces, el utilizar el humor en ciertas situaciones para desestresar, para destensar, viene muy bien, y por eso hay tantas empresas, ¿no? Como si pensamos en Google, ¿no? Que tienen espacios como muy divertidos y tal, donde dice, bueno, a lo mejor no tenemos que dramatizar tanto este mundo que potencialmente puede ser muy dramático, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos uno de los beneficios más importantes. Pero más allá de eso, hay otra parte que es mucho menos conocida, que son los efectos cognitivos y también sociales que tiene el humor. O sea, cuando uno ríe y experimenta esta emoción positiva, es mucho más creativo. No solo un poquito más creativo, sino muchísimo más creativo. O sea, en los estudios han visto que entre un 4 y un 5 veces más creativo, ¿no? Son 400% más creativo, ¿no? Es mucho. Con lo cual y hay montones de estudios, ¿no? Desde Alice Eyes en los años 70. Entonces, somos más creativos, tomamos mejores decisiones, los médicos hacen mejores diagnosis médicas, además hay efectos sociales, o sea, hay una cercanía que creas, ¿no? Imagínate si eso es importante a la hora de crear equipo, a la hora de vender a tu cliente, ¿no? Por eso los vendedores muchas veces desarrollan de forma natural el sentido del humor, porque ven que funciona. O sea, es un arma que estratégicamente funciona, ¿no? Con lo cual, aunque ya digo que no es lo más importante en el mundo de la empresa, sí que es importante, ¿no? Y hay que darle la seriedad
que se merece. Además, has hablado de que existen estudios, de verdad, y tú perteneces a una asociación internacional que hace ese tipo, además hace eventos de vez en cuando. La Sociedad Internacional de los Estudios del Humor. Es académica, es muy seria. Es muy seria, ¿no? Aburrida, normalmente aburrida, pero bueno, con sus momentos. Pero sí que hay estudios que profundizan en esto que hemos hablado, ¿no? Sí. Y que se ha hecho en empresas, en personas, etcétera. Sí. Y lo que hacen es refutar todo esto que estás diciendo, ¿no? Sí, hay muchísimos estudios sobre el tema del humor, no tantos como me gustaría, porque la verdad que no hay muchos fondos para la investigación en estos temas, ¿no? Si alguien tiene muchos fondos, por favor que no vayan pasando para hacer la investigación que hay que hacer. Pero sí que tenemos ya muy buenas evidencias sobre lo que el humor hace, lo que no hace, para qué sirve, etcétera, ¿no? Por ponerte un ejemplo que puede sorprender mucho, a veces se habla del tema también del humor en relación a la salud, ¿no? He hablado antes del estrés, ¿no? Que es un beneficio que tiene el humor, es la reducción del estrés, ¿no? Que es malo. Sin embargo, ahí a veces se exagera muchísimo esto, ¿no? Y se dice, no, es que la gente que ríe es más longeva y va a curar enfermedades y tal. A ver, no hay pruebas de esto. De hecho, hay algunos estudios que han encontrado lo contrario. Que la gente que ríe más vive menos. ¿Por qué? Sí. Porque es gente que suele tener, ¿no?, una tendencia a pasárselo muy bien y a disfrutar mucho de la vida, o sea, comer lo que le da la gana, fumar, irse el fin de semana a hacer puenting, o sea, que a lo mejor no cuida su salud tanto, se lo pasa muy bien, a lo mejor la calidad de vida es fantástica, ¿no? Entonces, estos estudios lo que hacen, ¿no?, al final la ciencia es decir, a ver, esto sí, esto no, ¿no? Entonces dice, sí, hay beneficios para la salud. Sí, los hay, o sea, que reduce el estrés, tiene beneficios para la salud mental, que ya cada vez están más claros, ¿no? Según qué tipo de humor, además, pero hay que afinar, ¿no?, con la ciencia. Y luego hay estos otros estudios que te comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, Alice Eisen, uno de sus estudios más conocidos, ¿no?, sobre el tema del humor y el aspecto cognitivo, es que ponía una prueba muy difícil, o sea, como un problema creativo muy complejo, de estos que tienen truco y es muy difícil de pillar y tal, ponía eso a un grupo de personas y antes les ponía un vídeo cómico. Pues la gente que veía el vídeo cómico tenía muchísimas más posibilidades, como decía antes, 4 o 5 veces más posibilidades de resolver ese problema creativo muy difícil, que es justamente el tipo de problema que nos encontramos todos los días en el trabajo, ¿no? Problemas muy difíciles, muy prácticos y que no tienen una fácil solución, ¿no? Entonces, estos estudios nos hacen ver que realmente es un tema serio, hay que saber usarlo, o sea, que no quiere decir que ahora en el trabajo estamos todo el día, ¿no?, a jugar al futbolines, porque entonces no hacemos lo importante, ¿no? Pero si vemos empresas como Google o empresas del Silicon Valley, o muchas también aquí en España, que he ido conociendo a lo largo de los años, pues ves lo que funciona y lo que no, ¿no? O sea, dices, ese momentito, ¿no?, antes de una reunión, ¿no?, para no empezar ya todos, ¿no?, con ahí los malos humos que tenemos en la cabeza, ese momentito antes de la reunión que hay que cuidarlo, porque es ese momentito en el que te juegas si la gente va a estar con la mente encendida o no, y van a estar en una disposición para compartir, para a veces ese desnudarse que hay que hacer para dar ideas, ¿no?, ese abrirse y compartir con los demás sin ese miedo de ay, ¿qué dirán?, o a ver si el jefe me va a dar por encima, ¿no? Crear ese entorno es muy importante, eso hay que cuidarlo. Y bueno, pues los estudios científicos sirven para ver, bueno, esto es importante, ¿no? Luego ahí está el arte de hacerlo. Esto es. Oye, Eduardo, desde Humor Positivo, vosotros implantasteis aquí en España, porque creo que viene de fuera, ahora me lo comentarás, el Día de la Diversión en el Trabajo, que ya va, ¿por qué edición va? Por la... Creo que la octava, en el 2008 empezamos. En el 2008, y además siempre ese día los medios de comunicación se hace eco, hacéis algún acto en la calle. Cuéntame, ¿en qué consiste el Día de la Diversión en el Trabajo? Bueno, pues es un día en el que nosotros reivindicamos esa importancia, ¿no?, de la que hablaba antes, esa importancia que sí que tiene el humor en el trabajo, ¿no?, que no es la cosa más importante, pero tiene esa importancia. Entonces, como todos estos días no es cuestión de que nos divirtamos solo ese día, ¿no? La idea es hablemos del tema para que reconozcamos la importancia que tiene y nos riamos siempre. ¿Cómo se celebra? De la manera que tú quieras, ¿no? O sea, hay gente que monta pues un campeonato de tirar aviones de papel en el pasillo para ver cuál llega más lejos y hay un premio. Nosotros ahora con el tema de la crisis a veces hemos montado, un año montamos por ejemplo el encierro de la crisis, ¿no? Y es algo que la verdad es muy catártico, ¿no? Haces el encierro y luego manteas la crisis, ¿no? Y la verdad que es muy catártico. Pero realmente cada uno lo puede hacer con su sentido del humor, de la forma que quiera. La idea es hacer algo
para divertirse ese día y reconocer que esto es importante, ¿no? Y es un aspecto que es posible reír en el trabajo y que no hace falta ser solemne para ser serio, ¿no? Hay una diferencia. Además te has traído tu famoso bombín con que sales a la calle en el día de la Efectivamente. diversión del trabajo. Siempre vamos ataviados de riguroso traje y bombín, ¿no? Porque el bombín, la verdad que desde el principio, cuando montamos Humor Positivo, Jesús Damián Fernández y yo, en la primera semana dijimos, hay que comprarse unos bombines, porque el bombín tiene ese toque, ¿no?, de humor, lo asocias con Chaplin, lo asocias con Laurel y Hardy y tantos otros cómicos, pero al mismo tiempo es que no hay nada más elegante que un bombín, sí, ¿no? Es que es el gentleman británico, ¿no?, por excelencia, lleva su bombín, ¿no? Con lo cual nos pareció, esto es justamente lo que nosotros queremos para simbolizar el humor en el trabajo. Eduardo, cuéntanos en qué consisten tus conferencias, tus talleres, ya que vas a colaborar con Udipro, Sí. ¿qué es lo que sueles hacer tú con grupos de personas para que sean más eficaces, para que sean más productivas? Bien. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces. Nosotros, digamos, desde que montamos Humor Positivo, nuestro planteamiento era, bueno, vamos a contar, ¿no?, porque esto hay que contarlo y hay que explicarlo y a la gente le suena un poco raro y poner el contexto, ¿no? Entonces hay que ir por delante con la ciencia y con los estudios y también con los ejemplos, ¿no?, de cosas que se han hecho en empresas, ¿no?, porque esto es difícil imaginárselo, ¿no? Entonces tú dices, a ver, vale, el humor contra el estrés, pero ¿cómo?, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que resulta que hay un banco en Nueva York que como tenían este problema, ¿no?, del estrés los cajeros, pero el estrés por los clientes que llegaban, que había algunos insoportables, ¿no? Entonces el director de la sucursal decidió instaurar el premio al peor cliente, ¿no? Entonces no se lo daban al cliente, ¿eh? O sea, se lo daban a la persona que contaba el viernes la anécdota que había tenido más terrificante con el cliente que le había montado el pollo, que había sido aquello terrible y tal y cual, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente ya estaba deseando tener al cliente más terrible. Porque cuando llegaban, la veía por ahí y decían, pase por aquí, ¿no? Porque ya estaban deseando a ver la que le monta para poder luego contar la anécdota y ganarse la botella de champán que le dan al final de la semana, ¿no? Con lo cual, es una forma, ¿no?, de decir cómo puedes transformar algo que objetivamente es bastante desagradable en algo divertido, ¿no? Y ese es un poco el punto. Y nosotros lo que hacemos en los cursos entonces es dar los estudios, decir esto es algo serio, esto funciona. Segundo, dar ejemplos de cosas que se pueden hacer. Y lo más importante, quizás de todo, es ayudar a la gente a desarrollar su propio sentido del humor. O sea, decir, no hace falta contar chistes, no hace falta ¿no?, ni ser monologuista. O sea, aquí lo importante es desarrollar como esa chispa que todos tenemos, ¿no?, y quitarnos un poco esa careta para divertirnos, ¿no? Ese es un poco el punto. Entonces, utilizamos juegos, muchos de ellos sacados de lo que se llama teatro de improvisación, que en realidad el teatro de improvisación es lo que hacíamos cuando teníamos 5 años y decíamos que jugábamos, ¿no? Ese juego de fantasía, ¿no?, de los piratas y luego te vas al espacio y eres Luke Skywalker y no sé qué. Ese juego de fantasía que creas entre varias personas un mundo inventado, eso es la impro, ¿no? Y es muy divertido, es algo que a los adultos también no hace falta perder tu dignidad, ni es una cosa como muy a tu nivel cerebral, es difícil, no es fácil, ¿no?, hacer impro, pero es tremendamente divertido y la gente con esto desarrolla su ingenio, ¿no? Y bueno, y luego hacemos otro tipo también de prácticas y de dinámicas para ir desarrollando esos distintos lados, ¿no? La comunicación humorística, incluyendo lo de contar el chiste, que sí que es difícil, pero también se puede mejorar algo. Cómo incorporar más el humor en tu día a día, o sea, cómo se encuentra, cómo tienes que mirar el mundo para encontrarlo, ¿no?, en tu día a día. En fin, lo importante para nosotros es que sea curso, sea conferencia, que no se quede una mera exposición de datos, sino que sea realmente una experiencia que la gente salga de ahí diciendo, esto es maravilloso y esto hay que empezar a currárselo desde mañana, currárselo seriamente, el humor, claro que sí, ¿no? Es algo importante. He de confesar que yo conocí a Eduardo en uno de sus talleres, en el Escorial, y nos regaló una nariz roja de payaso, que creo que lo sueles hacer en algunos de tus talleres y que aún conservo y que aún muy bien. De vez en cuando, así me gusta, Ángel, así me gusta. En alguna reunión que tenemos muy seria, me pongo mi nariz roja y rompemos un poquito el ambiente y doy fe, y además que es que me lo pasé fenomenal en ese taller y desde ese día me enganché a Eduardo. Nariz de clown. Efectivamente, nariz de clown. Decimos de clown porque sabemos que en inglés, lo sabemos todos, en inglés todo queda muchísimo más serio, ¿no? Entonces, nariz de clown, una herramienta de trabajo muy importante, muy seria. Eduardo, me consta que ahora estás también en otras cosas que no tienen que ver con el humor y que te has vuelto un escritor.
Y cuéntanos cuáles tus últimos proyectos, en qué estás trabajando y qué es el último libro que has sacado. Cuéntanos un poquito. Sí. Hombre, tener que ver algo tiene, porque algo de humor siempre hay en todos mis libros. Por supuesto. Pero no es que sean cómicos, pero bueno, al final la escritura, yo creo, como todas las artes, es un tipo de juego, ¿no? Entra dentro del ámbito de lo lúdico, y la verdad que me lo paso bomba, me encanta. He tenido la suerte, ¿no?, de que ha habido editoriales que se están interesando en estas primeras obras que estoy haciendo de ficción. Tengo un libro que se llama Conversaciones con mi gata, que es una historia, que es una historia seria, pero bueno, una cosa un poco curiosa en la que una mujer que está pasando por un momento difícil de su vida se encuentra con una gata que le habla. O sea que bueno, algo de, digamos, de toque humorístico tiene, ¿no? Entonces, de hecho, no sabes si es que se está volviendo loca, porque una gata que te habla y dices, no sé. Luego lo que pasa es que le dice cosas interesantes, entonces le empieza a escuchar, ¿no? Entonces, ese es uno, y la verdad que ahora mismo estoy con una serie de libros que estoy escribiendo para chavales de 8 a 12 años más o menos, que va a ser tremendo porque ahí hay piratas, hay dragones, bueno, ahí ya me lo estoy pasando bomba. La serie se llama La historia más maravillosa jamás escrita. Muy humilde, como ves, el título. Sí, desde luego. Pero el truco está en que no es que mi libro sea eso, sino que la serie de libros trata sobre ese libro, ¿no? Esa historia más maravillosa jamás jamás escrita, perdón, que, bueno, pues ahí no te destripo la historia, no, pero por bueno, supuesto, le por favor. sucede algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay unos personajes que tienen que ir como para rescatarla. Y esto va a ser lo que vas a sacar a continuación, ¿no? Eso es lo que va a ser. Voy a sacar este año, van a salir 4 libros de esta serie. Por eso estoy tan liado, estoy liadísimo. Lo sé, y me consta. Oye, Eduardo, por último, hay una pregunta que es una curiosidad mía personal. Sí. Yo sé que estás muy vinculado con Italia. Sí. ¿Quiénes son más divertidos, los italianos o los españoles? Los españoles. Los españoles, ¿no? No, digo de coña, ¿eh? Me matan ahora los claro, en Italia amigos, dirás otra cosa. Mis amigos sicilianos, efectivamente, lo has pillado, muy bien. No, la verdad que los países mediterráneos en general tenemos un tipo de humor bastante parecido, o sea, somos muy dicharacheros, nos gusta la fiesta. Es verdad que luego hay pequeñas diferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto que en Sicilia, que es la parte donde yo tengo más experiencia, ¿no? Yo veo que en las grandes fiestas, o sea, digo, las bodas, no sé, las fiestas que se hacen y tal, prima mucho más la comida. O sea, la comida tiene una importancia, aquí la tiene también, por supuesto, ¿no? Aquí la comida es importantísima, pero hay más aún, ¿no? Y aquí prima más el jolgorio de el ponerte a bailar y a cantar, y hay más ese rollo, ¿no? Entonces, aparte de esas pequeñas diferencias, yo veo que el sentido del humor es bastante parecido, porque es más es esta cosa de la broma con unos, con otros, esa sociabilidad que es parte de nuestra cultura, ¿no? Y así nos viene muy fácil a los mediterráneos, y que quizás a los nórdicos les cuesta un poco más, que tienen más esa ironía fina, ese wit, esa cosa, pero quizás esa parte más dicharachera les cuesta, ¿no? Y de mostrar las emociones y de la gestualidad y tal, ¿no? Yo me río muchísimo con los sicilianos y su gestualidad, ¿no? Porque todo es, ¿no? Ma che scherziamo, ¿no? Todas estas cosas que alucinan, ¿no? Oye, Eduardo, muchísimas gracias, y te vienes otro día y seguimos hablando de los beneficios del humor y de todas estas cosas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Y gracias, amigos de Udipro, y si os parece, nos vemos al siguiente vídeo. Hasta otra. Qué bien le queda.